Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Ana Gargantini y en esta charla les voy a contar algunos resultados del trabajo Propiedades combinatorias del Crosscut POSET realizado en conjunto con Miguel Otina. Una estrategia bastante utilizada al estudiar un POSET es asociarle o construir a partir de él otro objeto, como puede ser un grafo, un complejo simplicial, una estructura algebraica, y establecer relaciones entre uno y otro de manera que el estudio de este objeto asociado nos permita obtener información sobre el POSET original. Quisiera mencionar primero dos ejemplos de esto que posiblemente conozcan para que tengan en mente el tipo de construcción que vamos a tratar. Por un lado, el látiz de ideales de orden o downsets de un POSET P ordenados por inclusión, que se puede usar para caracterizar propiedades combinatorias de P. Y por otro lado, el llamado complejo de orden de P, que es el complejo simplicial de las cadenas no vacías del POSET. Y se usa, por ejemplo, para obtener información topológica. Otro complejo simplicial interesante asociado a POSETs es el complejo Crosscut, introducido por Björner en un trabajo de 1981. Él define este complejo a partir de un POSET P y un subconjunto X de P como un complejo simplicial que tiene como símplices algunos subconjuntos de X. Más precisamente, los símplices de este complejo son los subconjuntos A de X finitos no vacíos, tales que existe un elemento de P comparable con todos los elementos de A. Nosotros introdujimos en un trabajo previo una invariante de este tipo que llamamos Crosscut POSET, también asociado a un POSET P y a un subconjunto. Este es, como su nombre lo indica, un POSET y tiene como elementos algunos subposets conexos de P, de alguna manera relacionados con X, como voy a detallar mejor más adelante. En principio estudiamos su relación con la teoría ya establecida, cómo se puede usar para generalizar resultados ya conocidos, sobre todo en relación al trabajo de Björner que mencioné antes y a este complejo, y estudiamos también su aplicación al estudio de la propiedad de punto fijo. Luego estudiamos cómo se vincula con temas de combinatoria de POSETs, que es de lo que va a tratar esta charla. Voy a empezar por contarles la definición precisa de Crosscut POSET. Primero definimos para un subconjunto no vacío A de un POSET P la estrella de A como el conjunto de puntos que son comparables con todos los elementos de A. Ahora sí, dados un POSET P y un subconjunto X de P, el Crosscut POSET de P con respecto a X es el POSET que tiene como elementos a las componentes conexas de los subposets de la forma estrella de A con A un subconjunto no vacío de X. Y la relación de orden está dada por la inclusión. Lo notamos gamma de Px. Vamos a ver esto con un ejemplo chiquito para que se entienda mejor. Consideremos este POSET P, elegimos el subconjunto X formado por 3, 4, 5, entonces, repito, para encontrar los elementos del Crosscut POSET de P con respecto a este X, lo que tenemos que hacer es tomar los distintos subconjuntos no vacíos de X y mirar las componentes conexas de sus estrellas. Acá tenemos a la estrella del 3, o sea los puntos comparables con 3, que como ven acá es conexo. Lo mismo la estrella del 4 y la estrella del 5, así que son elementos del Crosscut POSET. La estrella del conjunto 3, 4, o sea los puntos comparables con 3 y con 4 a la vez, son solo estos dos. Esta estrella tiene dos componentes conexas, así que estos serán dos elementos distintos de gamma. La estrella de 3, 5 es solo el 1, ya lo pusimos. La estrella de 4, 5 es este conexo. Y la estrella de 3, 4, 5, o sea de todo X, que es el 1, ya lo pusimos. Así que estos son todos los elementos del gamma de Px y el orden es el de la inclusión. Así que así nos queda el Crosscut POSET de P con respecto a X para este caso. Les voy a contar a continuación algunos resultados que tienen que ver con temas de interés dentro de la combinatoria de POSETs, como son la característica de Euler y el polinomio Z. Les recuerdo que para un POSET finito P, la característica de Euler de P, que notamos chi de P, es la suma alternada de las cantidades de n cadenas de P, o sea, de cadenas de n más 1 elementos. Vamos a usar también la característica de Euler reducida o número de Moebius mu de P, que es la característica de Euler menos 1. Se usa la notación mu porque tiene relación con la función de Moebius del POSET también. Usando el Crosscut POSET demostramos el siguiente resultado. Dado un POSET finito P y un subconjunto X de P que sea un cut set, es decir,
que satisface que a cualquier cadena finita de P se le puede agregar un elemento de X y que esto siga siendo una cadena. Y llamando gamma al crosscut poset de P con respecto a X, obtuvimos una fórmula para la característica de Euler de P en términos de las características de Euler de los C de gamma y el número de Möbius del poset de elementos mayores a C en gamma, que es este que está acá. O bien, reemplazando chi de P por mu de P más 1, como dije antes, obtenemos esta fórmula equivalente para el número de Möbius de P en términos de los números de Möbius de los C de gamma, del poset de elementos mayores a C en gamma y de todo gamma. Otro concepto relacionado con esto es el de polinomio Z. El polinomio Z asociado a un poset finito P, que notamos ZP, es el polinomio que, evaluado en un número n en n0, cuenta la cantidad de funciones que preservan el orden del conjunto de números enteros de 0 a n en P. También está relacionado con el conteo de cadenas porque esto de acá se puede ver como la cantidad de multicadenas o cadenas con repetición de n más 1 elementos en P. Otra vez, para el caso de un poset finito P y un cat-set X de P, demostramos que se puede calcular el polinomio Z de P en términos de los polinomios Z de los C de gamma y el número de Möbius del poset de elementos mayores a C en gamma. Además se sabe que ZP, evaluado en menos 1, es la característica de Euler de P, y vemos que si especializamos esta misma fórmula en menos 1, obtenemos la fórmula anterior para la característica de Euler, así que este resultado en verdad generaliza la anterior. Bien, hasta ahora tenemos la construcción gamma que le asigna a cada poset P y subconjunto X un nuevo poset que es el gamma de Px. Nos preguntamos además si a partir de un morfismo de orden entre posets es posible definir un morfismo de orden entre los crosscut poset asociados. En este trabajo estudiamos las condiciones que se deben pedir a una función entre posets para que esto sea posible. Antes de eso vamos a algunas definiciones. Una noción que se usa bastante en topología o categorías es la de pares. Adaptándola a este contexto llamamos par de posets Px a un poset P y un subposet X de P. Entre dos pares de posets Px y Qi se tiene la noción de morfismo de pares, que es una función f de P a Q que preserva el orden y que manda X en Y. En este trabajo introducimos una noción un poco más general, que es la de morfismo débil de pares, que es también una función f de P a Q que preserva el orden y que satisface que para todo x de x, f de la estrella de x está contenida en la estrella de algún elemento y de y. Efectivamente es más general, ya que si f es un morfismo de pares, entonces dados p un elemento cualquiera de p y x en x, si p y x son comparables, como f preserva el orden, f de p y f de x son comparables y f de x está en y por ser f un morfismo de pares. Así que f resulta un morfismo débil. Y otra observación interesante es que tenemos un caso particular que surge al tomar en los posets P y Q los subconjuntos X e Y de elementos maximales de cada uno, y si el conjunto de maximales de Q es un cat-set de Q, entonces cualquier elemento de Q está debajo de algún maximal, en particular los f de x con x maximal de P. Entonces, como f preserva el orden, f de la estrella de x estará contenido en la estrella de algún maximal. Se tiene entonces que cualquier morfismo de orden de P a Q se puede ver como un morfismo débil de pares entre Px y Qi. El crosscut poset presenta una propiedad importante que, entre otras cosas, nos permite definir la función que estamos buscando. Si P es un poset y X es un subconjunto, entonces para todo subposet conexo no vacío B, si el conjunto de los C de gamma que contienen a B es no vacío, entonces tiene un mínimo elemento. Definimos entonces, para un morfismo débil de pares de poset de Px a Qi, gamma de f entre los crosscut poset correspondientes como la función que a cada C de gamma de P le asigna el mínimo de los D de gamma de Q que contienen a f de C. Por la propiedad anterior y porque un morfismo de orden preserva la conexión, o sea que esto es conexo,
gamma de f está bien definida. Además, es fácil probar que preserva el orden. Es decir, obtenemos que a partir de un morfismo débil de Poset podemos construir un morfismo de orden entre los crosscut-Poset asociados. La primera aplicación que les voy a contar de esto tiene que ver con la propiedad del punto fijo. Voy a recordar primero algunas definiciones. Si P es un Poset, decimos que un morfismo de orden f de P en P tiene un punto fijo si existe x en P tal que f de x es igual a x. Y también decimos que P tiene la propiedad del punto fijo si todo morfismo de orden de P en sí mismo tiene un punto fijo. Y con respecto al crosscut-Poset tenemos el siguiente resultado. Dado f de px en px un morfismo débil de pares, entonces tenemos definida la gamma f que mencioné antes y tenemos que si C es un punto fijo de gamma f y C como subposet de P tiene la propiedad del punto fijo, entonces f tiene un punto fijo. Y como consecuencia de esto, si el crosscut-Poset gamma de P tiene la propiedad del punto fijo y todo elemento C de gamma como subposet de P tiene la propiedad de punto fijo, entonces todo morfismo débil del par Px en sí mismo tiene algún punto fijo. Observemos que si estamos en el caso que mencioné antes, de que X es el conjunto de maximales de P y X es un cat-set de P, entonces toda función que preserva el orden es un morfismo débil de pares. En particular, bajo las hipótesis de este ítem 2, se puede concluir que un tal P tiene la propiedad del punto fijo. Es decir, que no solo los morfismos débiles de pares tienen punto fijo, sino todos los morfismos de orden, que es lo que está acá en este corolario. Para ir cerrando, les voy a contar una aplicación de esta construcción a retractos de un Poset. Una retracción es una función R de un Poset P a un subposet Q que preserva el orden y que satisface que R compuesta con la inclusión de Q en P da la identidad de Q. O sea que R deja fijos a los elementos de Q. Si se tiene una retracción de P a Q, decimos que Q es un retracto de P. Las retracciones son importantes como herramienta porque ciertas clases de retracciones pueden preservar alguna propiedad de interés, permitiendo reducir un problema al estudio de un Poset posiblemente más sencillo de manejar. El ejemplo que tenemos más a mano es que las retracciones preservan la propiedad del punto fijo, es decir que si un Poset tiene propiedad de punto fijo, entonces cualquiera de sus retractos también. También se han usado retracciones para caracterizar algunas clases de Posets con propiedad de punto fijo en términos de retractos prohibidos, es decir que se identifican retractos que no puede tener un Poset con propiedad de punto fijo. Bueno, hay bastantes aplicaciones a la teoría de punto fijo, pero también a una variedad de otros problemas. Una clase interesante de retracciones es la de retracciones comparativas. Una retracción se dice comparativa si todo punto de P es comparable con su imagen. Tenemos, por ejemplo, retracciones comparativas asociadas a la eliminación de puntos que se llaman irreducibles, que son aquellos puntos X de P, tales que el conjunto de elementos menores a X tiene máximo o que el conjunto de elementos mayores a X tiene mínimo. Se sabe, por ejemplo, que quitar o agregar un punto irreducible a un Poset preserva la propiedad del punto fijo, que es esta proposición que tenemos acá, aunque también se usan puntos irreducibles para estudiar desde un enfoque topológico a los Posets. Por la cantidad de aplicaciones que se conocen de las retracciones, nos pareció interesante estudiar cómo se comporta esta construcción gamma con respecto a los retractos de un Poset y obtuvimos lo siguiente. Si R es una retracción comparativa de P a Q y la inclusión de Q en P, tomamos un subconjunto X de Q para construir los crosscut-Poset correspondientes, tanto en P como en Q. Tenemos definidas las funciones gamma R y gamma I y satisfacen que gamma R compuesta con gamma de I da la identidad de gamma de Q y la composición para el otro lado, gamma I compuesta con gamma R es menor o igual punto a punto a la identidad de gamma de P. Vemos entonces que si Q es un retracto de P, entonces gamma de Q es un retracto de gamma de P y más aún tenemos esta condición extra que hace que sea un tipo especial de retracto que se llama retracto por deformación fuerte. Nos preguntamos si es cierta la igualdad en algún caso y encontramos que sí. Consideremos X una anticadena, o sea, no hay dos elementos comparables en X.
En este caso, un mismo elemento z de p no puede ser menor o igual que un elemento de x y mayor o igual que otro elemento de x, porque en este caso habría dos elementos comparables en x. Entonces, se cumple sí o sí una de las siguientes. Para todo x de x, comparable con z, z es menor o igual que x. O que para todo x de x, comparable con z, z es mayor o igual a x. Decimos que una retracción comparativa R es una contracción si para los z que cumplen con la condición 1, R de z es mayor o igual a z, y para los z que cumplen con la condición 2, R de z es menor o igual a z. Esta es la condición que encontramos para asegurar que valga la igualdad en el resultado anterior. Es decir, tenemos que si R es una contracción y el subconjunto Q de X es una anticadena, entonces ahora sí las dos composiciones dan la identidad y por lo tanto gamma de R es un isomorfismo. La aplicación a retractos, bueno, es un tema que nos gustaría profundizar más, pero esperamos que sirva para atacar problemas relacionados. Bueno, acá estoy otra vez. Eso era todo lo que quería contarles. Muchas gracias por su atención. Y recordarles también, si a alguien le interesó el tema, que puede ir a ver la charla de Miguel Otina en esta misma sesión de matemática discreta, donde él habla más sobre el crosscut-poset y su aplicación a la propiedad del punto fijo. Y les dejo también a continuación con algo de material bibliográfico de interés que pueden encontrar en internet si les interesa.